En las costas de la Patagonia podemos encontrar rastros que nos remontan miles de años hacia atrás. Es la memoria del planeta. En las playas, por ejemplo, podemos encontrar desde fósiles hasta elementos de piedra fabricados por antiguos pobladores. Algo parecido sucede con las especies. La evolución de algunas aves hizo que pudieran permanecer en aguas frías la mayor parte del tiempo, porque su cuerpo evolucionó para vivir en ese ambiente. Las alas se transformaron en aletas, siendo incapaces de volar, pero sí de utilizarlas para nadar, convirtiéndose en verdaderos torpedos marinos. Planeta Océano es la historia de una vida dedicada a saber más sobre el océano, sobre los mares del mundo, sobre el camino de una persona curiosa que estudió muchos años para poder comprender y conocer los habitantes del mar. Es la historia de una pasión por las ciencias naturales y por el mar. Es un camino posible para entender que hay que correr la voz. Conservar los océanos no es solo una responsabilidad, sino una cuestión de supervivencia. Argentina es un lugar lleno de reservas, donde los pingüinos se acercan todos los años a reproducir. Se trata del pingüino de Magallanes. El pingüino es un ave, pero no vuela, nada. Por lo tanto es anfibia. De la tierra necesita el espacio para reproducir, y del agua necesita sus peces para alimentarse. Hay 18 especies de pingüinos, todas reproducen en el hemisferio sur. Yo diría que el más amenazado es el pingüino de las Islas Galápagos, que quedan entre 700 y 2000 parejas aproximadamente. Y hay una especie, que es el pingüino sudafricano, que digamos es como primo del nuestro, el pingüino de Magallanes. ¿Qué es lo que más te gusta de los pingüinos? Yo lo que aprecio cada vez más es la individualidad del pingüino, o sea, del ejemplar con el que estoy trabajando, que es un individuo, y yo admiro la fortaleza que tienen. Yo creo que lo que más me atrae de ellos es que no importa lo que pase, ellos quieren cumplir el objetivo, reproducen, a veces con muchísimo calor, con muchísimo frío, tienen que buscar la comida, la buscan, si tienen que nadar 6.000, 7.000 kilómetros van bien. Entonces, primero reflejan lo maravilloso del reino animal, lo grandioso de la biología, de la evolución de las especies. Yo lo veo reflejado en un pingüino, digamos, porque tiene un diseño casi perfecto, en lo que, como yo los valoro. Y reflejan lo maravilloso del reino animal, pero también lo frágil que son los océanos, que es el medio ambiente donde ellos viven. Los pingüinos tienen un montón de características que hacen que sean muy frágiles y muy vulnerables a todas las amenazas que enfrentan los océanos. Primero, digamos, no vuelan. Entonces, cuando están nadando, ellos barren, peinan la superficie del mar. Si hay un derrame, lo va a encontrar un pingüino, totalmente. Si hay un problema de falta de alimento, el pingüino lo va a encontrar porque él nada, como decía, no vuela. Entonces tiene también limitada su capacidad de locomoción. Tiene que nadar más enseguida. Cuando vos estás estudiando la colonia te das cuenta que algo está pasando en el océano. Los principales lugares donde están las pingüineras son Punta Tombo, Estancia San Lorenzo, Caleta Valdés y Cabo Dos Bahías en Chubut, Monte León y Cabo Vírgenes en Santa Cruz, el Golfo San Jorge
compartido por ambas provincias patagónicas, y la isla Observatorio en la isla de los Estados, entre otros. Los pingüinos eligen atentamente los lugares para construir sus nidos, y una vez que encuentran el espacio ideal, ya no lo dejan en toda su vida. En general, eligen zonas de vegetación baja o lugares donde pueden cavar zanjas al aire libre. Los nidos suelen estar muy cercanos entre sí. Por eso se generan peleas y robos de materiales para la construcción y mejoramiento del nido. Una vez instalados, esperan a su pareja. Ellos como que tienen distintas escalas de selección, ¿no? Obviamente hay un criterio que es una escala global, es que el lugar les tiene que proveer alimento para que ellos puedan sobrevivir ellos mismos y proveer a los pichones de alimento. Entonces tiene que haber comida disponible en tiempo y en espacio que les permita a ellos poder reproducir en ese lugar. Entonces muchas condiciones oceanográficas, o sea, que haya comida en ese momento en donde ellos están reproduciendo. Es muy notable que ellos son muy territoriales y muy fieles al lugar donde reproducen. Una vez que reproducen en una colonia, en un nido, si les va bien reproduciendo en ese nido, tienden a volver a ese nido. Hay parejas que se han seguido y han estado juntas por 17 años eligiendo el mismo nido. Lo que hacen ellos es criar acá. Si crían pichones con éxitos, muy bien, liberan los pichones y cada uno, el macho y la hembra, hacen su vida durante el invierno. No es que van juntos, pero el año siguiente vuelven al mismo nido y ahí se encuentran. Como van, digamos, madurando juntos, van sincronizando, aprenden a sincronizar sus ciclos juntos. Entonces eso les ayuda a aumentar las probabilidades de criar pichones con éxitos. Y casualmente hay divorcios en los pingüinos. Y la tasa de divorcio, la mayor tasa de divorcio se da cuando no logran criar pichones con vida. Entonces, si un año no crían pichones vivos, al año siguiente van a tratar de reproducir con otra pareja. Las parejas de pingüinos se reconocen por el sonido. En las épocas de apareamiento, las parejas suelen entrecruzar sus picos de forma veloz. Los pingüinos menores de 4 años observan a los adultos en esta danza de seducción. Las hembras normalmente ponen 2 huevos grandes y blancos. Luego de esto, la pareja se turna para ir al mar a buscar alimento. Mientras uno busca alimento, el otro permanece en el nido, incubando los huevos. Una hembra empieza a reproducir entre los 4 o 6 años, más o menos, y un macho, digamos, entre 5 y 7 años. Si supongamos que son exitosos, a partir del momento en que empiezan a reproducir, reproducen hasta la época de la muerte, en teoría, o quizá algunos años antes, si es que mueren de viejos, digamos, por tener muchos años. Un pingüino de Magallanes, cuando, por ejemplo, está incubando, puede nadar 400 kilómetros, comer y volver. Cuando está en época de pichones, digamos, el pichón necesita ser alimentado mucho más frecuentemente, entonces se acorta la distancia a 100, 150 kilómetros por cada viaje de alimentación. Y hacen muchísimos durante 3 meses, ¿no? Entonces de alguna forma tienen esta especie, tienen una plasticidad muy superior en comparación con otras especies de pingüinos que tienen un rango de alimentación mucho más limitado. El grueso plumón con el que nacen se va desprendiendo y mudan a un grisáceo y más brillante plumaje que les permite realizar sus primeras inmersiones. Es gracias a esta adaptación que sus cuerpos casi herméticos están preparados para retener el calor y regular su temperatura frente a las inclemencias del tiempo
y en las frías aguas subantárticas. En los días de calor se los puede ver con el pico abierto. Esto lo hacen para poder liberar algo de calor, ya que su plumaje hace las veces de traje de neopreno, adaptado para soportar las frías temperaturas del agua. A mediados de enero, los pichones comienzan sus incursiones al mar. A partir de este momento, su misión es aprender a orientarse, convertirse en expertos nadadores y poder seguir a los grupos de pingüinos a las zonas de caza. Cuando un integrante de la pareja sale al mar, el otro se queda en el nido custodiando a los pichones de posibles predadores. Algunos de ellos son la gaviota cocinera y la gaviota austral, quienes suelen robar también los huevos. Los escúas y el petrel gigante del sur directamente pueden atacar a los pichones y pingüinos juveniles. Entre los mamíferos, el zorro gris y el hurón cazan en los nidos, hecho que obliga a los padres a estar alertas día y noche. En el agua tendrán que convivir con la amenaza de las orcas y lobos marinos, que serán sus principales predadores. También deberán sobrevivir a la invasión del hombre en el océano, que con su pesca desmedida diezma las poblaciones de peces de las que los pingüinos se alimentan. Las poblaciones de aves marinas patagónicas han sido explotadas desde el siglo XVIII para la extracción de aceite de pingüino y para la obtención de guano a partir de los nidos que construyen con sus excrementos. Una vez más, el exceso cometido durante la explotación descontrolada llevó a numerosas especies a disminuir considerablemente sus números poblacionales. Hoy, las aves marinas no se cazan, y las amenazas sobre ellas provienen de la contaminación marina, la sobreexplotación pesquera y los disturbios derivados de visitas no controladas a sus colonias, a lo que debemos sumar los efectos del cambio climático. ¿Qué pasa con la pesca? ¿Eso es una causa de muerte importante en el pingüino de Magallanes? Para esta especie hay como 3 lugares donde se están prendiendo los faroles, digamos. Uno es el sur de Chile, donde hay pesquerías que sí están causando mortalidad por enmayamiento. Está habiendo algunos nuevos estudios en la zona del San Jorge, donde también se está viendo con alguna preocupación que hay en algunos momentos y en algunas artes de pesca en especial, enmayamientos bastante importantes. Pero esto varía entre los años, porque digamos, la política pesquera es muy cambiante. Muchos barcos sufren accidentes o desperfectos que dejan como consecuencias derrames de hidrocarburos pesados y persistentes. Los procesos de limpieza de estas sustancias son lentos, y si los pingüinos caen en esas zonas,
sus plumas se impregnan de hidrocarburos. No pueden retener el calor y se ven obligados a salir a tierra, pero allí no pueden alimentarse, produciéndose entonces la muerte por falta de alimento. Este problema no es nuevo y afecta a gran cantidad de pingüinos, como a otras colonias de aves y mamíferos marinos. Acá lo que sucedió es que, bueno, a raíz de un gran derrame que hubo en el 91, que murieron 20.000 pingüinos, luego de, bueno, muchísimos esfuerzos de rehabilitación que llevaron a que haya prensa. La prensa ayudó a que el problema se instale y lo acepten las autoridades, porque hasta ese momento te lo negaban. Y finalmente en el 97 se sancionó una ley que hizo que la ruta de los buques petroleros se alejaran de la costa. Eso, sumado a las tecnologías nuevas que se implementaron, hicieron que el problema casi desapareciera en Chubut. O sea, pasamos de 40.000 muertos. Eso es un buen ejemplo de cómo la investigación y cómo el conocimiento científico se aplica en forma directa, claro, a la gestión de recursos. Claro, ¿no? El hecho de poder relevar las costas y saber dónde están los asentamientos reproductivos, saber cuántos pingüinos hay o cuántas gaviotas o cormoranes hay, para poder planificar sus estrategias de manejo de recursos, de protección de los recursos, de sentar prioridades, y sus interacciones con actividades humanas es clave para sentar las bases de un manejo más adecuado. El ver cómo los pingüinos se relacionan con la gente contribuye enormemente para saber cómo mejor manejar las visitas a las áreas turísticas. El saber cómo los pingüinos y otras aves se relacionan con actividades como la pesquería ayuda a establecer pautas para un manejo más adecuado del recurso, para permitir que el desarrollo sea compatible con la conservación de las poblaciones. Así que en definitiva, toda información termina aportando y contribuyendo enormemente. Los pingüinos están muy adaptados a la vida acuática. Habitan aguas templadas y frías y deben conservar el calor de sus cuerpos a temperatura constante. Como estrategia desarrollaron diversas formas de conservar el calor. Debajo de la piel poseen una gruesa capa de grasa que, además de aislarlos del entorno, les suministran reservas de energía. También segregan un aceite impermeable que recubre sus plumas. Este aceite lo producen en una glándula que tienen en la base de la cola, que se llama glándula uropigial. Con todos estos elementos, que funcionan como el mejor abrigo, los pingüinos son capaces de mantener sus cuerpos cálidos en un entorno frío. Casi toda la población de pingüinos de Magallanes que reproducen en el Atlántico se concentra en el invierno en un parche que está en este lugar, sur de Brasil, Uruguay. O sea que es un momento de altísima vulnerabilidad para la especie. O sea, hay plataformas de exploración, plataformas de extracción, hay mucho tráfico marítimo, Buenos Aires, Montevideo, grandes ciudades. Ahí sería muy bueno, digamos, que haya una especie de acuerdo internacional. Los pingüinos que aparecen empetrolados no pueden mantener su temperatura corporal constante. Pierden peso y se deshidratan. El petróleo se adhiere fuertemente a las plumas de todo su cuerpo, haciéndole perder la capacidad de impermeabilidad natural, la flotabilidad y la aislación térmica, de modo que mueren de hipotermia o bien vuelven a la costa, donde no pueden alimentarse. También intentan sacarse el petróleo con el pico y terminan intoxicándose. Muchas veces venían reportes lejanos, antes que hubiera internet y toda esta cuestión, de que morían muchos en Brasil, mucho empetrolado en Brasil. Entonces hicimos un estudio desde Venezuela, toda la costa atlántica de Sudamérica, para ver a dónde aparecían en invierno los pingüinos y cuántos en realidad. Y nos llevamos muchas sorpresas. Vimos que hay al menos 25 centros de rehabilitación que al menos desde hace 20 o 30 años algunos reciben y lavan pingüinos todos los años. O sea, es una industria de lavar pingüinos porque realmente hay muchos problemas.
Bastante más al sur, pero aún en aguas argentinas, encontramos otras de las tantas especies de pingüinos que habitan en nuestro territorio. Es el pingüino papúa o pingüino de pico rojo. Son los pingüinos más veloces del mundo y capturan sus presas a gran profundidad. Esta especie de pingüino es poco común en las costas de la Patagonia, pero abunda en aguas subantárticas. Nidifica en las Islas Malvinas, en la isla de los Estados, en las Georgias del Sur, en la Shetland y en la península antártica, en donde se concentra más del 80% de la población. Miden hasta 75 u 80 centímetros de altura y cuando nadan son los más veloces, superando los 35 kilómetros por hora. Construyen sus nidos de pedregullos apilados y pueden pelear por la posesión de las piedras que utilizan para su construcción. Las piedras resultan tan importantes que algunos machos suelen ofrecer a la hembra una piedra como regalo nupcial para atraerla y reproducir con ella. Ponen 2 huevos de medio kilo cada uno, y los polluelos ingresan al mar 100 días después de eclosionar del huevo. Durante este periodo, ambos progenitores se alternan en el cuidado de los pichones y en la búsqueda de alimento, que suelen ser peces, krill, calamares y cangrejos. Sus colonias reproductivas no son estables y se explotaron sus poblaciones de manera irracional. En estos días se considera el pingüino papúa como una especie potencialmente vulnerable. Una vez más, estudiando y conociendo a los pingüinos, podemos estudiar los cambios del océano y tomar decisiones inmediatas para revertir aquello que puede facilitar la conservación de las especies de pingüinos que habitan nuestras aguas y todo el planeta océano. El cambio climático afecta a todo el planeta. Los océanos no están exentos de sus efectos. El calentamiento global y la modificación de las condiciones del océano cambian la distribución de las especies en el mar. Si cambia la temperatura del agua y la distribución de las presas, los pingüinos deben salir a buscar comida por más tiempo y más lejos, con el riesgo de no encontrar el alimento donde siempre estuvo. A los efectos de la distribución del alimento en el ambiente, debemos sumar que la contaminación marina afecta a los demás organismos y al agua. Todo esto genera un estrés ecológico que lleva a comprometer la viabilidad de las poblaciones de pingüinos. El ciclo del pingüino se repite cada año. Sin embargo, cada vez cambia más en función de las adversidades. Pero siempre resisten, al menos por ahora. Los pingüinos resultaron muy interesantes para el proyecto. Creo que son especies que todavía necesitan mucho cuidado. Las normativas de protección no son suficientes para alejar a estos animales del peligro. Hay demasiados factores que ponen en peligro su vida a diario, más allá de los propios naturales. Es un camino difícil, pero es necesario impulsar un cambio para promover su cuidado.